Hola hermanos, ¿qué tal? En esta ocasión quiero hablarles acerca del Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 3, donde la palabra de Dios dice que las hermanas de Lázaro le envían un mensaje al Señor Jesús. He aquí, el que amas está enfermo. Dice la Biblia, hermanos, que cuando el Señor Jesús andaba con sus discípulos o solo en la región donde vivía Lázaro y sus hermanas, él solía llegar a su casa. A través del tiempo, Jesús, Lázaro y sus hermanas llegaron a formar un vínculo de amistad muy hermoso. De tal manera que dice la Biblia que con el tiempo Jesús llegó a amar de una manera muy especial a esta familia, y por el mensaje que se le manda a decir a Jesús, él amaba de manera especial a Lázaro. Este hombre, sin embargo, cayó enfermo, y por lo que dice la palabra de Dios, la enfermedad era una enfermedad muy grave, muy delicada. Más tarde entendemos que era una enfermedad de muerte. Habían pasado ya prácticamente los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo, de tal manera que tanto Lázaro y especialmente sus hermanas se habían dado cuenta que Jesús era alguien que tenía un poder especial. Él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Él sanaba enfermos, resucitaba muertos, echaba fuera demonios, y su poder era sobre todo aquello, y pudieron darse cuenta que él cuidaba a sus discípulos, a quienes amaba también. Es muy probable que este mensaje llevara un contexto, fuese dicho en un contexto en el que se le dice a Jesús no solamente que aquel que está enfermo es al que ama Jesús, sino que quizás la intención es decirle: Señor, tú lo amas y sin embargo está enfermo. Y esto me hace pensar, hermanos, que muchas veces los hijos de Dios creemos que porque Jesús nos ama, nosotros no vamos a estar enfermos o no vamos a pasar por una situación de dificultad. Hermanos, hay ocasiones en las que cuestionamos a Dios y le preguntamos: Señor, ¿por qué si me amas perdí el trabajo? ¿Por qué si me amas tuve este accidente? ¿Por qué si me amas perdí mi dinero? ¿Por qué si me amas me engañó mi cónyuge? ¿Por qué si me amas me abandonaron mis padres? ¿Por qué si me amas me engañó mi amigo o me traicionó mi novio o mi novia? ¿Por qué si me amas me defraudaron? ¿Por qué si me amas me pasa esto? ¿Por qué si me amas me pasa el otro? Y muchas veces creemos, hermanos, que el hecho de que el Señor nos ame es una garantía de que vamos a estar exentos absolutamente de todo lo malo de este mundo, pero no es así. Si hay algo que Jesús nos garantizó que tendríamos, eran aflicciones. Eso sí es seguro que los íbamos a pasar, no lo contrario. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que todo aquello que nosotros vamos a pasar, a pesar de que nos ame, tiene un propósito. Y el propósito es mostrar en nuestra vida, hermanos, la gloria de Dios. En cierta ocasión Jesús iba con sus discípulos y encontraron a un hombre ciego de nacimiento. Y uno de ellos le preguntó: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque ellos creían que había una razón de pecado para que este hombre hubiese nacido hubiese nacido ciego. Y Jesús le responde: ninguno pecó, ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se hicieran manifiestas. Muchas veces los hijos de Dios no solamente le preguntamos al Señor: ¿por qué si me amas me pasa esto?, sino que creemos que es porque estamos haciendo algo mal y le decimos al Señor: Señor, perdóname de todos mis pecados. Y nos damos cuenta que la situación no cambia y empezamos a hacer memoria pensando si el Señor nos estará castigando por algo que hicimos en el pasado o que quizás no nos ha perdonado. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que él hubiese nacido ciego? Y Jesús dijo: ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se hiciesen manifiestas. Muchas veces aquello que vivimos, a pesar de que Dios nos ama, es para que las obras de Dios se hagan manifiestas y para que la gloria de Dios entonces se exprese, hermanos, en nuestra vida. En otro devocional que compartí, hablaba yo del Salmo 119, cuando el salmista dijo: haber sido probado, haber sido humillado me hizo bien. Y es que cuando estamos siendo humillados y cuando estamos pasando por situaciones difíciles, es precisamente cuando más conocemos y más podemos experimentar el cuidado y la gloria de Dios. Es cuando más podemos arrojarnos a la palabra y recordar las promesas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice la Biblia que a pesar de recibir la noticia, él se esperó todavía 2 días. Siguió ocupado en su trabajo, las mensajeras se regresaron, y esto me hace pensar en que Jesús amaba a su discípulo. ¿Por qué no fue de inmediato? ¿Acaso no lo amaba de verdad? Bueno, si seguimos leyendo la Biblia, más tarde Jesús le dice a sus discípulos que la enfermedad no va a ser de muerte y les dice: vamos, porque nuestro hermano Lázaro duerme. Eso significa que Jesús, a pesar de que estaba lejos, a pesar de que estaba ocupado en otras cosas no menos importantes, sino igual de importantes, él sabía, porque él es Dios, cómo estaba su amigo a quien amaba. Es probable que alguna ocasión, cuando ustedes y yo pasemos por circunstancias difíciles, el Señor tarde en respondernos,
pero Él está cuidándonos. Él sabe cómo estamos, qué sentimos, qué deseamos, qué anhelamos. Conoce nuestras lágrimas, ha escuchado nuestros clamores, pero está esperando también un momento de prueba para cada uno de nosotros. Cuando finalmente Jesús se encamina a la casa de Lázaro, una de sus hermanas sale al encuentro y en un reclamo escondido, así como aquel que le decía: Señor, ¿por qué si lo amas está enfermo? Ahora abiertamente le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, Señor, te lo mandamos decir hace 2 días, ¿por qué llegas hasta ahora? ¿Por qué no respondes hasta ahora? Ya se murió. Y si tú hubieras estado aquí, Él habría muerto. ¿Y cuántas veces no hemos ido con el Señor y le hemos dicho: Señor, si tú hubieras escuchado mi oración, no habría pasado esto? Cuando yo oré a ti, todavía podía salvar a mi hijo, todavía podía salvar mi matrimonio, todavía podía salvar mi trabajo, o todavía podía haber comprendido las cosas. ¿Por qué no me dejaste entrar a la escuela que yo quería? ¿Por qué no me has respondido cuando yo te pedí? No, hermanos, el Señor está al pendiente de nosotros y nos conoce. Y entonces Jesús, con toda calma, le dice que Él es la resurrección y la vida. Y le pregunta y le dice: ¿tú crees esto? Dice: sí, yo lo creo. Yo creo que tú todo lo que pidas puede llevarse a cabo, y creo que un día, en el día postrero, vamos a poder estar contigo. Y solamente, sin embargo, Jesús le pide que crea. Van a la tumba y Jesús, con autoridad, llama a Lázaro y él viene afuera y lo resucita, y todo el mundo se queda sorprendido del poder de Jesús. Las cosas que nosotros vivimos, a pesar de que Dios nos ama, muchas veces nos hacen sentir como muertos en vida, porque estamos tristes, porque estamos atrapados por el miedo, porque estamos temerosos, y peor aún, muchas veces estamos en depresión y nos sentimos morir internamente. Quiero que sepas, hermano, hermana, que a Jesús le interesa nuestra vida y Él nos ama. Y porque nos ama, Él quiere demostrar las obras de Dios en nosotros. Él quiere que su poder se perfeccione en medio de nuestra debilidad. Pero debemos de ser capaces de recordar que Él es la resurrección de la vida y que Él nos va a volver a la vida, hablando espiritualmente, que nos va a levantar de nuevo, que nos va a dar fuerzas, que nos va a dar ánimo, que nos va a dar aliento, que nos va a dar una nueva perspectiva de vida cuando nosotros esperemos el tiempo adecuado. Y con poder nos va a llamar. Su Espíritu va a llamar nuestro ser interior y nos va a levantar para dar vida y para hacer testimonio de los demás. La Biblia dice que en todas las provincias escucharon que Lázaro había resucitado, y en aquella Pascua la gente llegó por miles a verlo. Qué maravilloso, hermanos, que aquellos que somos amados por Dios permitamos que las obras de Dios sean manifiestas en nosotros, para que otros nos vean resucitar, nos vean levantarnos, nos vean reponernos y le den la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida, precisamente porque nos ama. ¿Por qué si me ama? Cuestionamos a Dios, y la respuesta es muy simple: porque ser hijo de Dios no implica que hemos firmado con Él un contrato que nos exime de las pruebas, pero sí se ha comprometido a cuidarnos, a estar con nosotros y a mostrar en nosotros la gloria de Dios, para la gloria de Él y para que nosotros nos mantengamos firmes en sus caminos. La próxima vez que no comprendas algo y cuestiones a Dios, recuerda esta lección: Dios te ama. Dios nos ama a todos, hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.